Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 18 de mayo de 2023 y lo que ha pasado ayer en Ecuador ha emocionado a varios. El presidente Guillermo Lasso disolvió ayer a su Congreso, la Asamblea Nacional de Ecuador, y solicitó que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones generales. Y esta crisis, como viene ocurriendo en el Ecuador, pues quizás les suene familiar. El presidente Lasso es de derecha, es un banquero, es conservador, mientras que la mayoría en el Congreso la tienen partidos de izquierda. Y esa mayoría había iniciado un juicio político contra Lasso, acusándolo de corrupción en un caso de contratos petroleros. La defensa de Lasso no parecía muy creíble y todo indicaba que se venía su destitución, pero él se adelantó. Otra cosa que se les puede hacer familiar es que esta era la segunda vez que intentaban destituir a Lasso. La primera vez no les ligó y esta vez, para prevenir que ahora sí, pues él disolvió el Congreso. Lo que les puede sonar raro en este caso es que Ecuador tiene algo que se llama la muerte cruzada, que hace que si tú disuelves el Congreso, también tengas que irte tú de la presidencia. Aunque en el caso de Lasso, él puede volver a postular. Para entender bien qué es la muerte cruzada y sobre todo qué lecciones podemos sacar nosotros los peruanos, recurrimos a Javier Albán, profesor de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la UPC. En este caso se le viene llamando muerte cruzada a la facultad de que el presidente ecuatoriano pueda disolver la Asamblea Nacional, que es el Congreso unicameral que tienen allá, pero que también lo obliga a recortar su propio mandato. Que exista una herramienta constitucional como esta en Ecuador es algo raro, atípico. La muerte cruzada normalmente existe en los países donde el gobierno no es dirigido por un presidente electo por la gente, como pasa en Ecuador o en Perú, sino en los países en donde el gobierno lo dirige un primer ministro, que normalmente es el líder de la bancada o de la coalición mayoritaria en el Congreso, como Canadá o Reino Unido. Y la idea de fondo de esta muerte cruzada es que le permite a la gente, al pueblo, resolver la crisis, decidiendo a qué lado apoya, ¿no? A qué políticos apoya, a los políticos que defendieron qué posturas durante la crisis. Ayer varios decían en las redes que Ecuador se estaba peruanizando, pero ¿cuáles son las diferencias con lo que puede pasar en el Perú? La principal diferencia no está en la disolución constitucional del Congreso de Ecuador y de Perú, porque en la disolución constitucional del Congreso se sabe en ambos casos qué es lo que va a pasar, se sabe el plazo en el que se tienen que convocar nuevas elecciones, se sabe qué tipo de elecciones son cosas distintas, ¿no? En Ecuador se convoca a elecciones legislativas y presidenciales, en Perú solo elecciones parlamentarias en el plazo de 4 meses, hay unas reglas distintas, pero se sabe qué va a pasar después. En cambio, la diferencia sí está en qué pasa después de que caiga el Ejecutivo. Y ese fue el contexto de incertidumbre que vimos nosotros el año pasado cuando cayó Pedro Castillo, porque si cae Pedro Castillo no hay una obligación de convocar elecciones, porque puede asumir la vicepresidenta, e incluso si ya no hay vicepresidentes y asume el presidente del Congreso, no queda claro que tenga que llamar a elecciones generales. Entonces no se sabe, podría escoger el presidente del Congreso interpretar que tiene que llamar elecciones solo presidenciales porque esa es una regla que está ambigua en la Constitución. En cambio, en Ecuador, si el Congreso decide destituir al presidente, que también lo puede hacer por el artículo 130 de su Constitución, allí sí se especifica que en ese caso también hay elecciones legislativas y presidenciales y hay unas reglas más claras. Entonces, hay menos incertidumbre en ese caso. ¿Y en qué sí se parece a nuestro país? Ecuador tiene esta figura desde el 2008, principalmente porque en su historia reciente habían tenido más de una vez presidentes que fueron destituidos por el Congreso. Lucio Gutiérrez en el 2005, Abdalá Bucaram en 1997. Entonces aprobaron la muerte cruzada y esta regla para el presidente en tiempos de Correa, para que el presidente tenga un arma para defenderse, ¿no? Pero que sea un arma que tampoco le otorgue poder total. Entonces, te diría primero que Perú y Ecuador se parecen en que ambos son países con gobiernos presidencialistas que han introducido herramientas que son típicas de países más bien con gobiernos parlamentarios, con el objetivo de reducir sus crisis políticas, pero que parece que no les está funcionando muy bien hasta ahora, ¿no? No nos ha ligado esa estrategia. ¿Y esto por qué debería importarnos? Estas crisis que no solamente estamos viendo en nuestro país, también en Ecuador, y no solo en Ecuador, ¿estas crisis son aisladas, no trascienden fronteras? En general suelen producirse en olas que involucran a más de un país, que se suelen observar en una región o en varios países vecinos. Entonces,
Que empiecen a ocurrir casos como este en más de un país de la región puede ser algo preocupante. Que tengamos presidentes que no terminan sus mandatos es un síntoma de una democracia enferma, una democracia que no está funcionando bien, que no es capaz de superar sus crisis políticas sin romper los vidrios de las opciones de emergencia. Además, como estos son mecanismos constitucionales complejos de entender, difíciles, que esto ocurra en el ambiente de polarización que existe hoy en día en varios países y en toda la región, puede facilitar que algunos líderes más radicalizados se expresen de formas poco diplomáticas y esto te lleve a conflictos diplomáticos, justamente, como ha pasado con Petro y López Obrador y el caso peruano, ¿no? No me sorprendería que ya en los próximos días y semanas surjan más discrepancias de este tipo con Ecuador o quizá con otros países más adelante si se vuelven a dar casos como estos. Muchas gracias a Javier Albán. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de la Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Hola, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 18 de mayo de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. Y la primera y casi la única de hoy: el fujicerronismo toma la Defensoría del Pueblo. Ayer, Josué Gutiérrez, ex ayayero de Nadine, ex abogado de Vladimir Cerrón, fue elegido nada menos que como defensor del pueblo con el apoyo mayoritario y en bloque de Fuerza Popular. Además de los votos esperables de Perú Libre, Gutiérrez logró un total de 88 votos, raspando un hito más de los 87 mínimos que necesitaba para ser electo. Esos 88 votos vinieron de distintas bancadas, no solo la derecha, sino también estos partidos malagosos tipo Alianza para el Progreso o Acción Popular. Y de hecho, en la transmisión en vivo del canal del Congreso se vio claramente cómo Malcri Carmen Alba cambiaba su voto, que era en principio en abstención, pero luego quiso convertirse ella en el voto clave para cerrar la votación. Se volvió ella el voto 87 a favor de Josué Gutiérrez. Y para describir al nuevo defensor del pueblo, pues hay dos palabras. La primera es mediocre. Esto es en el mejor de los casos. Como ha destacado incluso el propio diario El Comercio, la formación académica de este señor es discreta, siendo buena gente. No registra publicaciones, no tiene ninguna experiencia en temas de derechos humanos, que es precisamente lo que se requiere para ocupar un cargo de esta naturaleza. La otra palabra para describirlo es sinuoso. Este es un señor que salió del anonimato cuando fue uno de los protagonistas del primer escándalo del gobierno de Humala, un viaje irregular y extrañísimo a Rusia, protagonizado por Alexis Humala, hermano del presidente, para visitar una empresa de armamento, un viaje en el que el hoy defensor del pueblo chalequeó a Alexis Humala y luego, para justificar ese viaje, para hacerse el gran conocedor de Rusia, logró que un programa de televisión lo invite a bailar con una rusa. Esta es la imagen más memorable del señor. Después de eso, la única memoria de su paso por el Congreso han sido insultos. A Omar Chejade le dijo desgraciado, o al propio fujimorismo, al que endosó como cloaca. Una maravilla, un aplauso para José Gutiérrez. Muy bien. Pero esos eran otros tiempos. En una entrevista reciente con La República, el señor admitió que hace un mes fue a visitar lo que para él antes era una cloaca, el local de Fuerza Popular en la avenida Paseo Colón, en un encuentro con la mismísima Keiko Fujimori. Para mí, el apoyo de Fuerza Popular sería un honor. Considero que esa visita ha sido un gesto de mucha relevancia en el quehacer político. Fue un acto muy democrático. Si a ustedes ahorita no les cabe en la cabeza que el fujimorismo haya votado de la mano con Cerrón, ha traicionado a sus electores, bueno, si ustedes creen eso es que no han estado prestando atención. Por algo hace años ya existe la palabra fujicerronismo, la alianza entre el Tupper y el Tapir. No es que Keiko y Cerrón se reúnan, firmen un pacto con sangre, no, tampoco es eso. Simplemente resulta que sus coincidencias son mucho más importantes para ellos que sus discrepancias. Son conservadores, a todo ejercicio de libertad le llaman caviarismo, son autoritarios, las normas democráticas para ellos son más un estorbo que otra cosa, si pudieran no gobernarían en democracia,
Y quizás lo más importante es que tienen graves problemas judiciales ambos. Y no pierdan de vista que el defensor del pueblo es quien tiene que presidir la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, que en este momento está investigando a la fiscal de la Nación y que es el órgano responsable del nombramiento, ratificación o destitución de jueces y fiscales en todo el país. Ayer, mediante un comunicado, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo cuestionó esta elección porque se ha dado en oposición a un fallo explícito del Poder Judicial y además señalaron que las irregularidades de este proceso de selección han sido advertidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de hace unos días. Y además miren el criterio de los congresistas para esta elección. Edwin Martínez, de Acción Popular, involucrado en el caso de los niños, otro con problemas judiciales, votó a favor de Josué Gutiérrez, obviamente, y dijo en Canal N que decidió su voto en 5 segundos por una decisión romanticona. Tal vez una decisión un poquitito medio romanticona, porque una de las trabajadoras de mi despacho es de Huánuco y me manda un mensajito: parece que mi paisano va a ganar. Leí: ¿quién es tu paisano? Y me dijo: José Gutiérrez. Por ti lo voy a apoyar. Anoche los congresistas no agrupados, Eduard Málaga y Carlos Anderson, presentaron cada uno pedidos de reconsideración de la votación del nuevo defensor del pueblo, pero todo indica que la última gran institución independiente del país ha sido ya tomada. La segunda noticia: la ONU confirma que hubo exceso de violencia durante el estallido social. Tras 10 días en Perú y luego de haberse entrevistado con distintas autoridades, actores políticos, el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Libertad de Expresión y Asociación, Clement Nialetzosi Boulé, concluyó en conferencia de prensa que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte del gobierno, lo que llevó a la muerte de manifestantes. También condenó el terruqueo por parte de las autoridades. Dada la violenta historia de terrorismo en el Perú, esta acusación es peligrosa y traumática, dijo, además de instar a las autoridades y a la sociedad civil a dejar de usar este término porque estigmatiza a los manifestantes que estaban en su pleno derecho de protestar pacíficamente. Además, dijo que la ONU no quiere impunidad. Se necesita saber qué pasó y bajo qué circunstancias se dio el uso excesivo de la fuerza. La tercera es otra de la ONU, una noticia que no he visto replicada en medios peruanos, leo Neutral y El País. El fenómeno de El Niño elevará hasta límites desconocidos la temperatura global, advierte la ONU. La Organización Meteorológica Mundial prevé récords de calor los próximos 5 años. Se espera que se desarrolle un incremento del calor por El Niño en los próximos meses y esto se combinará con el cambio climático inducido por el ser humano para llevar las temperaturas globales a un territorio desconocido. Sigo leyendo Neutral. Existe una probabilidad del 98% de que al menos uno de los próximos 5 años, así como el periodo de esos 5 años en conjunto, sea el más cálido registrado jamás. Esto no quiere decir que en la Tierra no haya hecho más calor antes. Lo que significa es que no estábamos en el planeta aún para haberlo vivido. La cuarta, sección judiciales, 2 rapiditas. La primera, la Fiscalía abrió investigación preliminar contra la empresa china COSCO Shipping por el hundimiento de viviendas en Chancay. Bien, y ojalá les vaya bien porque el Estado chino no es un contrincante menor. Y la segunda, el fiscal Rafael Vela del equipo Lavallato presentó ayer formalmente el requerimiento de extradición y detención preventiva de Elian Karp, hoy refugiada en Israel, un país que no suele extraditar a sus nacionales, aunque según algunos expertos el Perú podría pedir que Elian sea juzgada en ese país por el delito de corrupción y lavado de activos. Y a la última estrenan un documental español sobre el narcotráfico en el Perú. Se trata de un nuevo documental de RTV de España llamado Amazonas, Territorio Amenazado. La periodista Almudena Ariza, que es una legendaria corresponsal española en medio mundo, desde Irak hasta China, llegó al Perú y logró conversar con algunos narcotraficantes anónimos que le contaron que es la misma policía la que les alquila las armas. Además se quejan de que son los policías los que mandan a asaltar a los criminales para quedarse ellos con sus productos. El documental completo que habla también de la deforestación de la Amazonía y del maltrato a los pueblos indígenas se los vamos a pasar hoy a todos nuestros suscriptores del Boletín Diario de Noticias en Patreon y en nuestro canal de YouTube. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con una sentencia ejemplar aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades.
10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos para Chicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ayer el popular cómico Enrique Espejo, conocido como El Yuca, fue sentenciado por delito contra la libertad sexual con una condena de 3 años de pena privativa de la libertad, suspendida por 2 años bajo el cumplimiento de ciertas normas de conducta. ¿Qué pasó? Bueno, este es un caso que ha demorado 4 años en cerrarse y nos lo explica la agraviada, la actriz Clara Seminara, que por entonces era compañera del Yuca en el programa El WhatsApp de JB. Bueno, hace 4 años sufrí dentro de un programa de televisión en el que grababa tocamientos indebidos por parte de un compañero que se aprovechó de la confianza y me metió la mano. En ese momento me quejé con mis jefes, que era el señor Jorge Benavides y su esposa, la señora Karin Marengo. Y no solo no me hicieron caso, sino que le dieron la razón a él, diciendo que yo había estado jugando y que no pasaba nada, que me pida disculpas si acaso, pero no hicieron mucho más. Pasaron 2 meses y me echaron, me botaron de programa, así que me quedé sin trabajo. Y eso quedó ahí. Decidí hacerlo público después de unos meses, cuando me sentí con la fortaleza para poder expresarlo, y lo que recibí de parte de la sociedad es que me culpaban de lo que pasaba, que me decían que tal vez yo había estado jugando, que había dado confianza, y me di cuenta que cuando a una mujer le pasan estas cosas, se queda sola, se queda sin amigos, se queda con las personas que realmente la quieren a uno, la familia y la gente más cercana. Me enteré en ese momento que esto era un delito, así que abrí un proceso penal. ¿Y qué es lo que evaluó el juez para esta sentencia? Lo que presenté al juez fue un WhatsApp con la esposa de Jorge Benavides, con Karin Marengo, que es la productora del programa, en la que le estoy contando cómo me siento en minutos después de esta situación, qué es lo que había pasado exactamente, y ella me responde: bueno, sí, me enteré, pero no lo he hecho con mala intención. Ya hablé con él y yo no podía creer que siendo mujer me responda así. Le dije con qué intención lo va a haber hecho, y ese WhatsApp lo presenté también a la prensa, pero hay WhatsApp que no he querido hacer públicos, que solamente se los he entregado al juez, porque es con compañeros del programa en el que hablo temas privados para ellos, o sea, en los que no podrían quedar bien, y a pesar que ya no somos amigos, no he querido manchar a más gente, porque finalmente mi denuncia es con Enrique Espejo. Hemos presentado también las declaraciones contradictorias de todos los testigos, o sea, no hay 2 que hayan dado la misma versión, incluido el mismo Enrique Espejo. Cuando se ha presentado en los diferentes programas ha dado versiones diferentes, y en una de ellas acepta lo que hizo. He presentado también las pericias psicológicas que nos hicieron, tanto a él como a mí, y en base a todas esas pruebas el juez ha fallado a mi favor. Muchas gracias a Clara Seminara, y que sirva esto como precedente, porque este tipo de conductas, a pesar de lo que nos muestran justo este tipo de programas, no son chistecitos, no son jugueteos, son delitos que se pagan. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisores locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país y no sea un privilegio de los que tienen una buena conexión a internet. Así que llévenselo más. Gracias por piratear La Encerrona. Hoy es jueves de Guariques y nos han escrito: hola Marco, cuando pases por Lima, cáete a mi guarique en Miraflorino. Se llama El Gran Combo, a media cuadra del Parque Kennedy, en Bonilla, la calle donde están los bares de chela artesanal. Tenemos un nuevo ingreso en la carta: un tiradito de pulpo cubierto con nuestra famosa salsa del nono y un toque de crema al olivo que te hará suspirar y gozar. No te pierdas tampoco el chicharrón cuacuá. Tiernas piezas de chicharrón de pato primero marinado y luego confitado, servidas con yuquitas fritas y una deliciosa salsa de ajo y mantequilla. Además, tacu, ceviches, hamburguesas. Somos una taberna criolla contemporánea. El Gran Combo se encuentra en la calle Bonilla 113, Miraflores. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.